Ya. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos nuevamente. Muy buenos días. Saludamos a los que están de forma presencial y a los que están online, que no hay ninguno conectado en estos momentos, pero esperamos que se puedan conectar. Vamos a bajar un poquito el volumen. Siento que está muy fuerte. Ahí sí. 1, 2, 1, 2. Ya, perfecto. Bien, muchachos, como les decía, espero que estén bien. Nos volvemos a ver una semana más de clase. Y bueno, la idea es que podamos hoy día seguir viendo lo que comenzamos la clase pasada. Se recuerdan que la clase pasada, al menos lo que es la parte teórica, partimos viendo todo lo que tenía que ver con una introducción a lo que es la electricidad. Se recordarán ustedes. Al final, por el tema de los días lunes, me parece que perdimos 2 días lunes seguidos, ¿se acuerdan? No fue por el receso y otro porque fue feriado, creo, algo así pasó. El caso es que partimos primero con los talleres, lo cual no es malo porque en el fondo nos permite comenzar a aplicar inmediatamente. Eso es bueno. Pero al menos la parte teórica partimos recién la semana pasada, la clase pasada. Se acuerda que hice un feedback de la evaluación y posteriormente di una introducción a la electricidad. Entonces hoy día vamos a continuar viendo un poquito algunos conceptos de la electricidad y de las instalaciones eléctricas, que es lo que me interesa, y algo de la ley de Ohm también, ¿ya? Porque finalmente vamos a aplicar estas cosas de la ley de Ohm, cosa que después usted sea capaz de preparar y entregar un proyecto eléctrico, ¿cierto? Como el que yo le había mencionado, teniendo toda esta herramienta a la mano, ¿ok? De eso se trata un poquito. Comentarles también, siempre usted sabe que me gusta mantenerlo informado, que en lo que respecta a las aulas virtuales, no sé si le han hecho una miradita, pero están actualizadas también, con todas las clases, los contenidos que hemos ido pasando, por si acaso, está toda actualizada la información, y recordar que para la parte de taller nos está quedando solamente el día de mañana, hacer un circuito de combinación, 924, y recuerden que la próxima semana, Dios mediante, tenemos evaluación con nota, en la parte práctica, no se olviden, ¿ya? Que es generar un circuito 912, de forma grupal también, y ese circuito, ¿cierto? Recordar que esta vez lo vamos a conectar, vamos a generar la conexión, en base a eso yo voy a traer algunos implementos también, para que nos sirvan de apoyo, y recordar que para ese sistema ustedes van a tener que, en este caso, ¿cierto?, generar un checklist respectivo también, ¿ya? Recordar que el checklist, una de las cosas que hace en el fondo es un listado de cotejo que nos permite a nosotros evidenciar el desarrollo del proceso, vamos a decirlo así, constructivo, comillas, del circuito, si se cumplen con las medidas de seguridad, por ejemplo, vamos a decir así, la ocupación de los EPP, que son los elementos de protección personal, etc. ¿Ya? Entonces la gracia es que usted ahí finalmente coloque si eso cumple o no cumple. ¿Ya? La gracia es que al menos yo voy a pedir por cada checklist o listado de cotejo, que cada grupo al menos me presente un mínimo de 10 descriptores o 10 ítems a evaluar. Insisto, usted puede partir, por ejemplo, desde algo tan básico como, por ejemplo, no sé, se cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de la experiencia, se cuenta, ¿cierto?, con, por ejemplo, la puesta del tablero para el desarrollo del circuito, etcétera, ¿ya? Desde eso hasta lo que podría ser lo más complejo con que si en el fondo el circuito finalmente funcionó o no, ¿ya? Eso también se tiene que evaluar. Incluso el tema en obra, ustedes, por ejemplo, entenderán que el tema del aseo, por ejemplo, también es un tema no menor, ¿ya? Entonces también, por ejemplo, se entrega el área limpia de acuerdo a cómo usted la recibió, etcétera. Todas esas cosas hay que evaluarlas. En el fondo el checklist va a ser, comilla, una autoevaluación que ustedes van a hacer que ustedes mismos van a hacer, perdón, digo, de la propia experiencia que ustedes desarrollaron en clase, ¿ya? Y eso también creo que le otorga riqueza también a lo que estamos haciendo, ¿ok? Así que en la parte de taller, chicos, recuerden, nos queda mañana, Dios mediante, y la próxima semana matamos, ¿cierto?, con la parte de taller práctico de electricidad, y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De ahí me voy a conseguir de nuevo los talleres de computación, para que los días martes volvamos a taller, pero esta vez para trabajar con un circuito eléctrico, como en gas, ¿se acuerdan? Entonces, para eso vamos a utilizar la misma planta, ¿se acuerda que yo les dije también? Vamos a utilizar la misma planta, ahí sí, vamos a utilizar la misma planta que ocuparon en gas para poder desarrollar el proyecto eléctrico. No estén desarrollando otra planta, sino exactamente con la misma, ¿ok? Y con eso, ¿cierto? Yo después les dije ya en diciembre, ya por ahí por la semana 16, más o menos 17, la idea es que yo les comente cómo se desarrolla un proyecto en base a la
con respecto, por ejemplo, a la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a generar ese planteamiento. Bien, muy buenos días ahí a don Martín, don Cristian, que se viene integrando a la clase también, y a todos los muchachos que de alguna forma se van a integrando también, ¿ya? Así que eso es lo que respecta, muchachos, en base, ¿cierto?, a el avance que nosotros vamos a detallar y vamos a realizar también, ¿ok? Así que, en estricto rigor, muchachos, eso es. Entonces, 2 experiencias prácticas más y de ahí volvemos a taller. Y los días lunes que me quedan, ¿cierto?, la gracia es que podamos ir hablando justamente acerca de estos contenidos, ¿ya? Así que eso es. ¿Qué es lo que me falta con respecto a instalaciones domiciliarias? Me falta que actualizar un poquito más la planilla, porque saltando un poco al tema, en el otro ramo que tienen conmigo le actualicé totalmente la planilla, así que cuando puedan, échenle un chequeo ahí a la de hormigón armado, que esa está actualizada con todo lo que nos va quedando. La instalación esta semana la actualizo para que la vayan mirando. De todas formas, tiene la nota de los 2 certámenes, pero falta que actualice, ¿cierto? Que suba, por ejemplo, la nota acumulativa del proyecto, se acuerda el de gas y todo lo demás, ¿ya? Así que en estricto rigor, muchachos, como le digo, estamos cumpliendo con todo eso. ¿Qué tal? Buen día, don Martín, buen día, don Cristian, y a todos los que se vengan sumando también. Ok, eso es entonces. Bien. Estamos nosotros viendo lo que son entonces instalaciones domiciliarias eléctricas, ¿ya? Yo no me acuerdo, muchachos, no me acuerdo bien, si me pueden ayudar ahí un poquito, usted sabe que la memoria es frágil en este caso. No sé si, hola, ¿cómo está? No sé si en algún momento les envié por correo, eso es lo que no me recuerdo, no he revisado bien la jaula, o les compartí alguna normativa de electricidad, parece que no, creo que le compartí lo de gas, ¿no? Sí, parece, ya. Entonces les voy a compartir las nuevas normativas de lo que es la parte eléctrica, que se llaman los RIC. Los RIC son los planos o los pliegos técnicos de lo que son las instalaciones eléctricas en Chile, que un poquito vino a reemplazar, como yo les comentaba, no sé si lo dije la clase pasada o la antepasada en taller, ha venido a reemplazar a la NSH 4/2003, ¿cierto? Y en parte a la 284, que eran y la 484 también, que eran las normativas de instalaciones de gas. Fíjense, eran bastante antiguas, del año 84, y la otra es del 2001. Entonces los RIC, que son los fajos de pliegos técnicos, ¿cierto? Eso ahora por lo cual se rigen las instalaciones eléctricas domiciliarias en Chile, ¿ya? Y con esa vamos a trabajar, así que me parece que justamente no se lo he subido, lo voy a subir también a las aulas, dado que vamos a empezar a hablar de eso, y también para que lo tengan como información genérica, ya eso es lo nuevo que estamos ocupando hoy en día. Ya, la clase pasada hablamos un poquito de la electricidad. ¿Se acuerdan qué era la electricidad o no como concepto cuando lo definimos? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué dijimos que era la electricidad así como concepto? No es necesario que sea tan literal, pero una definición así bastante somera. ¿Se recuerdan o no? Ya, perfecto, bien, bien. Creo que una muy buena definición se aboca un poquito a lo que habíamos hablado. Exactamente. Vamos a decir, como bien decía el compañero, que es un flujo o un tránsito, como dicen muchas veces los ingenieros mecánicos, un tránsito en este caso de electrones, justamente que están viajando en base a la órbita que tienen. Se recordarán, ¿cierto?, que los electrones, vamos a decirlo así, que tienen carga negativa, lo que hacen es que orbitan alrededor, ¿cierto?, del núcleo del átomo. Y lo que van haciendo es que a medida que de alguna forma los átomos tienen un movimiento propio, estos van orbitando y cada vez van ampliando más su órbita. Y a la vez que van ampliando su órbita, se van trasladando, van saltando de un lado a otro. Y eso nos permite, como bien dice usted, ir generando la conexión de ciertos artefactos. Exactamente, ¿ya? Por otro lado, también decimos que es un flujo de energía, como usted muy bien lo detalla. Dijimos que también la electricidad, ¿cierto?, es un cambio de estado de la materia, donde la materia o la energía pasa a un estado eléctrico. Y ese es posible medirlo o deducirlo también, vamos a ver hoy día, en base a ciertos elementos, ¿ya? La clase pasada también hablamos un poquito de la energía, o bien dicho, ¿cierto?, la energía, la estática y la dinámica, ¿se acuerdan? Dijimos que la estática tiene que ver un poquito con la que está discurriendo por nuestro cuerpo, ¿ya? Yo le decía que en el fondo en nuestro cuerpo hay flujo eléctrico,
¿ya? Por eso yo les decía, a veces usted, por ejemplo, cuando toma un metal, por ejemplo, cuando usted cierra la puerta de su auto, o a veces cuando usted tiene ropa de lana y se la está sacando, o pasa un peine, ocurre que en este caso se libera esa energía, porque esa es la energía estática que tenemos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como le digo, las funciones propiamente tal de nuestro cuerpo humano, discurre esa energía. Y por otro lado tenemos la energía dinámica, que es artificial, ¿cierto? Que es la provocada por pilas, por baterías, ¿cierto? Y por todo lo que requiere una alimentación, ¿ya? Sobre esa misma línea, hoy día vamos a seguir hablando de generación de corriente eléctrica, pero esta vez vamos a hablar acerca de lo que es corriente continua y corriente alterna. Y aquí ya tiene que ver un poquito con lo que nosotros estamos o hemos ido desarrollando en taller y con lo que vamos a desarrollar en taller, ¿cierto? Tanto esta clase como la próxima, que va a ser de evaluación en taller, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que decir en primera instancia, antes de pasar a definir? La corriente continua, por ejemplo, en base a simbología, porque de ahí vamos a ver simbología, la podemos definir como C sub C, corriente continua. En inglés sería, ¿cierto? Sería DC, obviamente, en base a la nomenclatura, ¿ya? Y esa es su simbología, ¿ya? Esta es la simbología, obviamente, toda vez que ustedes vean una línea continua y debajo una segmentada, no se está diciendo en este caso que hay un flujo, que hay una corriente continua. ¿Qué significa eso? Que el flujo corre en este caso sin corte, ¿ya? El flujo en este caso corre de alguna forma sin límite o sin limitante, por así decirlo, ¿ya? Y cuando es alterna, se representa de esta forma, como que fuera ondulada, porque en el fondo nos está diciendo que va a funcionar la corriente en base a ciertos elementos que vamos a ver más adelante que se llaman alternadores, y los alternadores nos van a permitir un flujo efectivo o no, ¿ya? Se define como C sub A, corriente alterna, o A sub C, ¿cierto? En inglés, ¿ya? ¿Por qué coloco las dos nomenclaturas? Porque en algunos casos, generalmente en los fajos de planos eléctricos, a veces las nomenclaturas aparecen en inglés también. Entonces, por eso es importante conocer o la una o la otra también, ¿ok? Ahora, en base a eso, así como vimos que había un cierto diferencial entre corriente, entre lo que es el flujo dinámico y estático, también hay una diferencia entre el tipo de generación de energía o de flujo eléctrico entre lo que es la continua y la alterna, porque vamos a ver que una de esas dos tiene mucho que ver, en este caso, con los procesos a nivel domiciliario, generalmente lo que nosotros vemos y formulamos en un proyecto domiciliario, ¿ok? Entonces vamos a partir de esa base definiendo. Ya, hablemos primero de corriente continua. La corriente continua, ¿cierto? La abreviamos, como yo les decía, como DC o C sub C. Y la corriente continua vamos a decir que es un flujo. O sea, partimos de esa base, porque si estamos hablando de corriente, ¿cierto? La corriente, ¿cierto? Si la electricidad está conformada por cargas eléctricas negativas, la corriente, que es un flujo de electrones, vamos a decir que se abrevia como D sub C, y vamos a decir que es un flujo de corriente, ¿ya? O sea, en este caso tenemos partículas negativas, pero que cada una de ellas, ¿cierto?, se mantiene o tiene un camino o tiene un flujo unidireccional. ¿Qué significa eso? Unidireccional significa que va en un solo sentido, significa que tiene un solo tránsito, como bien dirían los mecánicos, ¿ya? Tiene un solo tránsito, y ese solo tránsito es en una dirección. Ahora, en base a ese solo tránsito, a eso unidireccional, ¿cómo está? Buenos días. En base a ese tránsito unidireccional que posee, vamos a decir que se genera lo que se llama el impulso constante, ¿ya? Impulso constante, o algunos entendidos también le llaman el impulso de reposo, o el estado de reposo del flujo de la corriente. Entonces, fíjese, acá tenemos una gráfica. Por un lado, ¿cierto?, tenemos las variantes X o Y, o las abscisas y las ordenadas, como le llamamos. Por un lado tenemos el voltaje, que es la carga, y por otro lado tenemos el factor tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Entre el factor voltaje y tiempo se genera entonces un valor constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje, que es el trabajo que realiza la corriente, o es lo que vemos reflejado nosotros, va a mantener una constante. Esto matemáticamente se mide como la constante X. Y esa constante X, en el fondo, me va a decir que ese valor se va a mantener en un estado de reposo para poder alimentar a su vez ciertos artefactos, ¿ya? Por esa razón ustedes ven que, por ejemplo, en una instalación domiciliaria, una casa, una vivienda que no tiene más allá de 100 metros cuadrados, como lo hemos conversado anteriormente, ustedes ven que yo lo más bien puedo conectar artefactos, pero ustedes ven que para generar yo esa conexión de artefactos, yo necesito un flujo. Ese flujo domiciliario, recordar que para una vivienda son de 220 volts, ese es el flujo nominal que tenemos.
¿ya? Y no nos podemos pasar de eso, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que entregar a nosotros la empresa, de alguna forma que nos está alimentando con el servicio. Así como en algún momento hablamos que hay una presión necesaria, por ejemplo, para lo que son instalaciones de gas, para electricidad también, son 220 volts, ¿ya? Ahora, ¿eso cómo se logra? Eso se logra fundamentalmente estableciendo lo que se llama el impulso constante. Imagínense que yo tuviera más flujo en una vivienda domiciliaria. Lo que pasaría es que relativamente, por ejemplo, cada uno de los electrodomésticos que yo tendiera a conectar, por ejemplo, tenderían a fallar. Ahora, en primera instancia, para evitar eso, nosotros tenemos los sistemas de seguridad que están conformados por el TDA, tablero de alumbrado, que está conformado por un disyuntor y un diferencial, por supuesto que nos protegerían. Pero lo que ocurriría inmediatamente, ¿cierto? Que sería que incluso debido a la sobretensión, a la sobrecorriente, ¿cierto? Incluso hasta alguno de esos podrían tender a fallar, ¿ya? Ahora, por eso es que de manera efectiva, tanto el disyuntor como el diferencial tienden a apagarse o tienden a bajarse el gatillo, el gatillón, como se le llama, para evitar que eso pueda ocurrir. Pero en algunos casos, cuando hay mucha sobretensión, ¿cierto? Incluso hasta esos aparatos de seguridad pueden tender a fallar. A mí me tocó alguna vez también poder hacer una supervisión me acuerdo que eran unos departamentos, estamos hablando en el sector de Santiago, sector de Providencia, y eran departamentos habitacionales, ¿ya? No eran menores, no me acuerdo exactamente la cantidad de metros cuadrados, pero no eran menores, tenían un buen espacio. Y resulta que algo pasó ahí, o a alguien se le pasó, no tengo idea, yo simplemente fui a hacer mi labor de inspección técnica de obra, y resulta que ocurría que cuando, por ejemplo, dieron el paso para hacer la prueba de conexión eléctrica, resulta que automáticamente, y valga la redundancia, se apagaban todos los elementos de seguridad, el disyuntor y el diferencial. Hicieron la prueba con algunos artefactos, se quemaron algunos artefactos, y era que justamente cuando se dio el traspaso de energía o se cedió el traspaso de energía desde la parte pública a la parte privada, fundamentalmente, ¿cierto?, la red eléctrica quedó energizada con mayor capacidad de la que se puede dar y de la que se puede otorgar. Y si me preguntan, ¿nadie supervisó eso? Me imagino que no. ¿Cómo en este caso llegamos a ese error? Entonces, claro, al momento de medir el flujo eléctrico nos dimos cuenta que estábamos bien pasaditos, y bien pasados la verdad, y esa es la razón por la cual estaba fallando el sistema, porque en un condominio de departamento, en un edificio, por ejemplo, hay un sistema general y ese reparte a los demás. Es como veíamos en gas, ¿se acuerdan? Que en gas tenemos un medidor general y ese lo que hace es que tiene los remarcadores que reparte a los demás. Lo mismo pasa en agua también, ¿ok? Entonces, claro, fuimos por así decirlo, al medidor principal y ahí nos dimos cuenta que efectivamente estaba sobre revolucionado por lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, hubo que llamar a la empresa nuevamente, se le hizo ver el tema, supone que era una empresa certificada y todo lo demás, admitieron el error justamente, y se hizo la presentación nuevamente al organismo que recepciona, que recibe la instalación domiciliaria, y obviamente ahí pasó ya, pues, sin observaciones. Pero imagínense, obviamente, ¿cómo decirlo? La media embarradita que se estaban mandando, obviamente, porque eso no, nadie fue capaz de supervisarlo, ¿se da cuenta? Entonces, claro, efectivamente son cosas que suelen ocurrir. Ahora, básicamente la función de ustedes al momento de estar ahí en obra, como yo siempre digo, es supervisar. Por eso es que, por ejemplo, la próxima semana que tenemos la evaluación en la parte taller, donde usted va a tener que desarrollar un sistema, justamente yo lo que percibo es que cuando ustedes me desarrollen un checklist, la idea es que usted sea capaz de, por un lado, ¿cierto?, saber cómo se hace la pega, saber, conocer el paso a paso, pero también sea capaz de chequear y supervisar cada una de las partes, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿ya? Desde lo más básico en este caso hacia lo más complejo. Entonces, un poco a modo de reflexión, es súper importante, muchachos, que nosotros sepamos que el flujo que nosotros estamos ocupando en una instalación domiciliaria, en este caso, debiese mantenerse siempre como un impulso constante, para de esa forma alimentar de forma correcta los artefactos. Por eso es que cuando ustedes ven, no sé si le ha pasado que a veces ustedes están de lo más bien en su casa, y le ha pasado que a veces, por ejemplo, la ampolleta o el portalámpara comienza a pestañear. ¿Han visto eso, no? Es como que va perdiendo su intensidad. Entonces, claro, eso ocurre porque en esos casos el impulso que está alimentando la instalación ya no es constante. Y eso es debido a que, por ejemplo, algo puede estar afectando el sistema. ¿Se da cuenta? O a veces por una baja de tensión o por una sobretensión.
Ahora, cuando ya se excede los límites, por supuesto, ahí tenemos los elementos de seguridad que actúan. Pero en este caso, ¿cierto? Siempre una instalación domiciliaria debiese mantenerse como impulso constante. Porque, insisto, eso me permite alimentar mis artefactos, alimentar mis enchufes y accionar todo de forma segura. ¿Ya? Les puedo hablar un poquito más acerca de los distintos artefactos o elementos de seguridad que tiene una vivienda. Ahí tenemos ya a don Cristian también Gómez y todos los chicos que se están conectando. Ya, por otro lado, en base a la generación de corriente eléctrica continua, vamos a decir que se produce de dos formas, ¿ya? Por un lado se produce por sistemas mecánicos llamados dínamos, los famosos dínamos. Los dínamos son, no es otra cosa que los generadores eléctricos. Me imagino que saben lo que es un generador eléctrico, ¿ya? El generador eléctrico lo que hace es que tiene la funcionalidad en base o en caso de que, por ejemplo, tengamos ausencia de flujo de este impulso, lo que hace es que alimenta la instalación, ¿ya? Los típicos generadores, usted sabe que la mayoría funcionan con benzina, con diésel, y que obviamente nos ayudan a permear la función, en este caso de alimentación, ¿ya? Ahora, claramente para poder tener la instalación de un generador, en una vivienda, por ejemplo, necesitaríamos calcular aproximadamente cuántos watts de consumo tenemos, y en base a esos watts de consumo, entonces habría que calcular la cantidad que yo requiero. Por ejemplo, los hospitales, desconozco si esta sede posee eso, pero los otros lados donde me corresponde, por ejemplo, hacer clases, la mayoría están conectados a generadores, ¿cierto? Lo que ocurre es que en caso que se corta la luz, por ejemplo, pasa automáticamente a la función de estos generadores eléctricos y ellos justamente lo que hacen es que alimentan todo el sistema, ¿ya? Alimentan todo el sistema, ¿okay? Entonces, son bastante útiles en ese sentido. Y por otro lado también tenemos por sistemas de reacciones químicas lo que serían las pilas y las celdas fotovoltaicas, ¿ya? Por ejemplo, las pilas, las baterías, ¿cierto? Que es energía continua también, porque eso permite que yo alimente desde un polo positivo hasta un polo negativo. Recordar que las pilas y la batería funcionan con polos, los positivos y los negativos, ¿ya? Y también, como les decía, por otro lado, también las celdas fotovoltaicas, que conforman un panel, ¿cierto? Vamos a decirlo así, fotovoltaico en sí. Lo que hacen es que justamente al recepcionar la energía solar, la van transformando y de alguna forma eso genera que yo, por ejemplo, posea ese flujo constante o ese impulso constante y de esa forma puedo alimentar todo mi sistema, ¿ya? De hecho, hoy día ya son mucho más comunes ver, por ejemplo, viviendas que se alimenten de celdas o de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Incluso hoy día, por ejemplo, el gobierno tiene algunos proyectos que subsidian. Por ejemplo, hoy día hay subsidios para viviendas con instalación de paneles de celdas fotovoltaicas. El otro día estábamos hablando con los chicos ahí en la asignatura de construcción sustentable y estábamos hablando un poquito acerca de algunos proyectos bien interesantes que hay hoy en día con el tema sustentable, con el tema de la celda, el tema de los paneles, que no es lo único que tenemos en Chile. Por ejemplo, hablábamos de los techos verdes, de los muros verdes, de los bosques, por ejemplo, hoy día ver de los bosques sustentables. La verdad es que hay toda una gama de reutilización de energía que hoy día se está declarando también. Entonces, en ese sentido, como le digo, estas reacciones químicas se producen básicamente porque, como le decía, por un lado yo tengo el polo positivo y negativo, y ocurre que al entrecruzarse el uno con el otro, ¿cierto? Ocurre que, por ejemplo, la energía que yo puedo medir a través de un manómetro o a través de un dinamómetro, puedo medir, y eso hace que a medida que, por ejemplo, ese material o ese elemento que se llaman las folias, ya de alguna forma van, a medida que van avanzando, a medida que van girando, eso hace, cierto, que el flujo que va pasando desde un punto a otro justamente me vaya generando un impulso o una energía de carácter constante. Esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasa en una ampolleta. Una ampolleta, ¿cierto? Vamos a decir así, las normales, común y corriente, las de formato antiguo que tienen filamento en la parte superior, lo que hace es que cuando, por ejemplo, uno acciona o le da el check al interruptor, lo que hace es que microscópicamente en el fondo, ¿cierto?, se acciona un pequeño sistema de filamento y de alguna forma hace que de un polo positivo a uno negativo o viceversa se haga el paso, la conexión de este impulso constante, y eso hace que de alguna forma nosotros tengamos iluminación, ¿ya? Ocurre algo parecido, por ejemplo, en esto que son los famosos fluorescentes u en otros más. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, hoy día con las nuevas iluminaciones, los LED, por ejemplo? ¿Ya? Ya que estamos hablando un poco del tema sustentable, hay una normativa que se llama la normativa LED, así tal cual, de hecho de ahí viene el nombre LED, y esta normativa
Por eso parece que algunos les preguntaban, no sé si era a ustedes o no, y hablábamos un poquito si le habían pasado de esto, porque la normativa LEDS hoy día, por ejemplo, lo que hace es que va clasificando, por ejemplo, los distintos, vamos a decir así, flujos o los distintos sistemas, un poquito, y en base a eso, ¿cierto? Lo que me va diciendo la normativa LEDS, por ejemplo, me dice cuánta cantidad de trabajo, así se llama técnicamente el concepto, trabajo en watts, yo puedo implantar en una vivienda, en una edificación, y en base a eso, ¿cierto? La normativa LEDS me va clasificando, por ejemplo, un hogar o en este caso una vivienda. Ya están las clasificaciones, las gold, que serían las oro, las platas, ¿cierto? Y hay como 4 o 5 que se van manejando. Y en base a eso se obtiene una certificación y todo lo demás. De hecho, ustedes, por ejemplo, se podrían lo más bien certificar, una vez que egresen como técnico a nivel superior, con las normativas LEDS. Y con esto, por ejemplo, podrían supervisar proyectos sustentables y podrían incluso hasta elaborar ustedes mismos proyectos sustentables. Por eso es tan importante conocer esa normativa también, ¿ya? Que la verdad es bastante nueva, no es que lleve mucho tiempo en Chile. ¿Ah? Es bastante nueva y que la verdad es importante hoy día, porque no sé si yo le he dicho eso a ustedes o se lo he dicho a los otros paralelos, chicos, lo que se nos viene a nosotros en los próximos años, si ustedes me preguntan a mí en base a todo lo que hemos estado viviendo, es justamente el tema sustentable. Eso es lo que se nos viene a nosotros, ¿ya? Alguien me podría decir, estamos en pandemia, todo lo demás, que aquí la economía esto, lo otro, pero lo que se nos viene en los próximos años es el tema sustentable. El otro día alguno de los chicos que ya egresó ya, estaba hablando con él y me decía, mire, profe, ya estoy egresado, tengo mi título, ¿qué me recomienda usted? Porque me quiero seguir capacitando, quiero seguir estudiando. Yo le digo, ¿qué le recomiendo? Estúdiese algo que sea algo que tenga que ver con sustentabilidad, algo que tenga que ver en este caso con el tema sustentable, porque eso es lo que se nos viene. Así que está tomando un magíster en lo que es todo el tema de construcción sustentable, y obviamente me decía que le ha abierto mucho los ojos. De hecho le recomendé el mismo que tomé yo hace algunos años atrás, y yo le decía, eso le va a abrir bastante los ojos y le va a abrir puertas también. De hecho me decía que ya tenía por ahí un ofrecimiento de pega por lo mismo. Claro, porque efectivamente eso es lo que va a imperar. O sea, el día de mañana no va a llegar y ser construir alguna vivienda, construir algún departamento. Todo va a estar ligado al ámbito de la sustentabilidad. Por eso es importante también tener la mirada puesta en eso, ¿ya? Entonces, volviendo un poco acá a lo que estábamos viendo, la energía eléctrica continua, insisto, yo la puedo generar a través de dínamos, que son generadores eléctricos, y por otro lado, cierto, puede ser también con pilas o con baterías, ¿ya? O también, obviamente, a través de celdas fotovoltaicas. El principio de alimentación fotovoltaico se llama eso. ¿Qué significa eso? Que genero la transformación desde lo que es, de alguna forma, la alimentación o la visibilización solar hacia lo que es el paso del flujo eléctrico también. Hay otras formas más, por supuesto, pero es una de las tantas, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale esta cuestión? Esta cuestión sale un poquito de que, no me acuerdo bien quién fue el personaje que llevó a cabo esto, pero un día uno de estos estudiosos científicos se fijó que en este caso, por ejemplo, las plantas, porque de ahí viene el principio, las plantas, lo que hacen es que absorbían justamente, él vio que cómo absorbía la energía solar, y en base a eso también cómo eso aportaba al crecimiento también de la planta, y cómo a través de eso también ella se podía desarrollar y todo lo demás. Entonces, a raíz de eso, obviamente, vino el principio de generación de celda y de paneles fotovoltaicos posteriormente, ¿ya? La verdad es que es una historia mucho más larga en el fondo, pero esos son sus orígenes. Más o menos tenemos las datas por ahí por el año 1900, principio del 1900 en adelante, las primeras apariciones de celdas fotovoltaicas. Algunos los datan un poquito más atrás, pero eso fueron oficialmente las fechas, ¿ya? Y justamente considerando el hecho de que hoy día los recursos, por ejemplo, los recursos naturales, se han tornado muy finitos y muy limitados, justamente hoy día se genera el reaprovechamiento de esto. De hecho, el otro día hablábamos con un colega, por ejemplo, que en Chile nosotros tenemos la capacidad, tenemos los recursos para ser un país sustentable. Es cosa que ustedes, no sé quién de ustedes ha viajado al norte o han estado en el norte, ¿cierto? Desierto Atacama y todo eso. Cuando uno, por ejemplo, va de Coquimbo a La Serena, si bien es cierto, la ruta todavía se ve algo de verde, algo de macizos, por así decirlo, pero ya uno cuando va más hacia el norte, la ruta, la 5 Norte, se transforma en un paso totalmente recto, y usted ve eso totalmente, ¿cierto? Una llanura. O sea, usted no tiene cerro, no ve macizo, no ve nada, es una llanura y eso es todo desierto. En el día es sofocante por el calor y en la noche también. La noche, cierto, es complejo transitar también por ahí. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve eso y está en pleno día, uno se da cuenta de toda la riqueza solar que hay ahí. De igual forma, cuando nos vamos para el otro extremo, ¿cierto?, hacia el sur de Chile, por ejemplo, el tema de los vientos. Entonces, por ahí también tenemos el reaprovechamiento de los vientos. Si se dan cuenta, entonces tenemos toda la mano
como para poder hacer el desarrollo de estos elementos. Por eso yo les digo, insisto, que lo que se nos viene a nosotros en los próximos años es esta cuestión, el tema sustentable, ¿ya? Bueno, en base a eso tenemos la corriente continua y tenemos la corriente alterna, para no perderme la idea. La corriente alterna la abreviamos como AC, ¿ya? O CA. En este caso, a diferencia de la continua, fíjese la diferencia. Esta fluye en una dirección y luego va en dirección opuesta. Por eso, ¿se acuerda que yo le decía que era como una línea ondulada? ¿Ya? Era como una línea ondulada. En este caso, tomamos el mismo ejemplo de la ampolleta y los filamentos de la ampolleta y vamos a decir que la polaridad está cambiando. O sea, si por ejemplo en la otra yo solamente voy de positivo a negativo y de negativo a positivo y no hay más, en este caso, cuando se dice que la polaridad va cambiando, en este caso podemos decir que mientras hay un flujo que va del positivo al negativo, a la vez hay otro flujo que va en dirección opuesta. O sea, si el anterior era unidireccional, este es bidireccional. Tenemos dos flujos que están trabajando de forma constante. ¿Se dan cuenta? Ya no es uno solo, son dos flujos que están trabajando, ¿no? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta acá? Que en este caso, como cambia de polaridad y lo hace de forma cíclica, ¿ya? ¿Qué significa de forma cíclica? Significa que bajo ciertos ciclos, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos tiempos, ¿ya? Ese tiempo lo podemos medir en segundos o en otra unidad, está cambiando. ¿Y eso qué me permite, por ejemplo? Que ya sea que yo pueda aprender o apagar algo tan simple como una ampolleta. Por ejemplo, el hecho de que usted prendamos ese interruptor, ¿ya? O ese sistema, que es un sistema de doble efecto, cuando yo, por ejemplo, eso se da mucho en un sistema de dos efectos, lo anterior era, por ejemplo, el ejemplo anterior que era la continua, eso lo vemos bastante en un interruptor de un efecto, pero por ejemplo esta lo podríamos verlo más bien uno de dos efectos, porque mientras yo con un interruptor acciono, podría funcionar este sistema, ¿cierto? Después puedo apagar y puedo encender el otro, o puedo encender los dos a la vez, ¿se dan cuenta? Puedo ir jugando, o apago los dos, o enciendo los dos, o prendo uno y el otro lo apago. Entonces, en ese sentido, vamos diciendo que yo puedo ir jugando con la polaridad. En base a eso, las veces que, o la frecuencia, hablamos del concepto frecuencia, para ser un poco más específico, que de alguna forma se va generando ese cambio de estados, se llaman ciclos. Y los ciclos los medimos en este caso, ¿cierto?, en Hertz. Me imagino que han oído hablar de esa unidad de medida, ¿ya? Se ve mucho en física, ¿cierto?, en variables constantes. Aquí ustedes tienen algunos ramos de eso, si no lo ven en algún momento en el colegio. Pero el Hertz es la unidad que nos permite a nosotros medir esa polaridad. Fíjese, mientras en algunos casos, por ejemplo, está el contacto positivo, en otros está en el contacto negativo, por ejemplo. Si estoy en el contacto positivo, ¿cierto?, yo podría encender una, y de igual forma, si yo estoy en el contacto negativo, también podría encender esta ampolleta, ¿ya? Si están los dos apagados, claramente está apagada, ¿ven? Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en un sistema donde hay flujo continuo, donde yo necesito que en este caso solamente esté en el positivo para que se encienda. Si está en el negativo no se va a encender. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el 9.2. El 9, el doble efecto y tres efectos no pasa eso porque como tenemos más variables y tenemos más elementos, más portalámparas conectados, ¿ya? Ustedes se dieron cuenta, de hecho, en la clase pasada para el taller por 9.24, la cantidad de conductores que necesitamos, por ejemplo. O sea, si tuviera 9.3 efectos, ¿ya? Hasta 6 conductores pasando por ahí. Si eso fuera, por ejemplo, una instalación ya por una edificación, podríamos haber tenido hasta 7 conductores pasando por ahí, ¿ya? Pero en ese sentido, como le digo, la alterna lo que hace es que, por un lado, ¿cierto?, me genera esa alimentación también. Ahora, no es la única. También nosotros podemos, para lo que es la corriente alterna, tener lo que se llama los alternadores. Creo que eso se lo comenté en la clase pasada. Por ejemplo, algunos vehículos tienen un elemento que se llama los alternadores, ¿ya? Y por ejemplo, ¿cierto?, el alternador tiene una función esencial dentro de lo que es el vehículo. Aquí, de igual forma, ¿cierto?, el alternador permite lo que es el paso de ese flujo para alimentar un sistema también, ¿ya? Ahora, este sistema es muy importante porque, como yo les decía, como trabaja en ciclo, ese ciclo yo los puedo ir midiendo, ¿no? Los podemos ir midiendo. Realmente se generan esas mismas gráficas, esto que está acá son las mismas gráficas. Si pudiéramos generar una gráfica de las veces en la cual va funcionando, por ejemplo, un portalámpara, generaríamos esa gráfica que está ahí, ¿ya? Mientras en este caso funciona, se marca con cierto color, se apaga el interruptor, queda en blanco y así sucesivamente. Pero ese es el flujo en este caso, es ondulado para que me entiendan. Si lo pudiéramos hacer una gráfica, es ondulado el flujo. Y eso me permite, ¿cierto?, alimentar estos portalámparas, que pueden ser más de uno, por supuesto. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Los que están aquí presencial, ¿sí? Los que están de sus casas, me dicen.
Me van comentando ahí. Ya. ¿De qué otra forma podemos realizar la energía eléctrica alterna? Justamente a través de los famosos alternadores. Esto es un alternador tipo, la verdad. Un alternador tipo. En base a eso, vamos a decir que se pueden provocar a través de aparatos que se llaman alternadores, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de un alternador? De hecho, funciona muy parecido a lo que yo le explicaba con el tema de la ampolleta, del portalámpara. Tenemos el polo positivo, ¿cierto? El polo negativo, negativo, positivo, ¿cierto? Tenemos obviamente acá una serie de anillos metálicos, escobillas, y acá tenemos las espirales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? A medida que se alimenta ese sistema, las espirales van girando, 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 y ese giro de la espiral o de la espiga también, como se le llama, lo que hace, ¿cierto?, es que permite que, claro, un sistema se alimente, pero también que se vaya generando un flujo eléctrico, ¿ya? Ahora, esas espirales, fíjese, a medida que se va alimentando, en este caso hace que, por ejemplo, como se está mostrando acá, yo vaya desde un negativo hasta un positivo, o también puedo ir desde el positivo a negativo. Eso en el fondo tiene esto, tiene una trayectoria para que me entiendan. De esa forma, va de aquí para allá y de allá para acá, ¿ya? Eso es lo que hace, por así decirlo, el alternador. Funciona a través de la espiga. Y lo que hace, como dice la presentación, a medida que va avanzando, va cortando el flujo magnético, porque hay que entender que de los dos polos aquí hay un flujo magnético. Eso ocurre mucho en los alternadores. Eso es lo que hace que al ir girando, por un lado corta el flujo magnético, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, va alimentando todo el sistema también, ¿ya? Porque aquí hay un tema también de ir trabajando con ciertos elementos. Recuerde que también los electrones y los protones, que son cargas positivas, los neutrones, en este caso también trabajan con un campo magnético, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver también justamente con todos los elementos, las funciones esenciales. De hecho, por ejemplo, ustedes saben que nuestro planeta Tierra, el lugar donde nosotros estamos, desde el centro de la Tierra, ¿cierto?, hacia todas las capas de la corteza terrestre, no sé si lo habrán visto eso, lo habrán comentado en algún momento en mecánica de suelo, hay todo un campo magnético. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, si usted quiere dar un salto o usted de alguna forma eleva un elemento hacia la atmósfera, por ejemplo, sube pero inmediatamente va a bajar. Porque claro, la ley de la gravedad, pero en este caso es porque hay un magnetismo, ¿cierto?, que está funcionando con respecto al centro de la Tierra y al eje del planeta. Eso a su vez permite otras cosas más, la estación y todo lo demás, y toda una explicación científica, pero en base a eso tenemos que saber que en el fondo hay un flujo magnético que se está generando en un sistema eléctrico también. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros establecer? Que ese flujo magnético no sea mayor al flujo eléctrico también, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces lo que se hace acá, por ejemplo, el alternador lo que hace es que permite limitar ese flujo en estricto rigor, ¿ya? Insisto que eso ocurre mucho, muchachos, en lo que es la energía eléctrica alterna, ¿ya? Déjenme un segundo acá, chicos. Ahí sí. Hay un temita en la hora, ¿ya? Entonces, este sistema, ¿cierto?, es un muy buen ejemplo para lo que es la energía eléctrica alterna. Ahora, en estricto rigor, nosotros en taller hemos visto desde los dos ejemplos, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, el sistema de un efecto que podríamos decir que ese fue energía eléctrica continua, y por ejemplo estos, ya la alterna, yo lo puedo observarlo más bien en un circuito de dos efectos y en uno de tres efectos. Y el de combinación, que es el que vamos a ver mañana, particularmente ese podríamos decir que está trabajando entre los dos. Podría moverse entre alterna y continua o continua y alterna. Eso lo voy a explicar mañana por qué, ¿ya? Porque ahí hay toda una serie de elementos que van mixturando y que se van combinando también. Ya, para no hacer más redundancia sobre eso, quiero avanzar a esto. Lo que se llaman las variables eléctricas comunes, porque en esto vamos a basar todo lo que es la parte eléctrica, ¿cierto? Y el proyecto mismo que también, como yo les comentaba ahí cuando estábamos partiendo, vamos a tener que declarar. Entonces, cuando nosotros hablamos de variables eléctricas, vamos a decir que son los fundamentos de un proyecto eléctrico en sí y de la electricidad misma en sí. ¿Por qué es necesario conocerla? Porque me van a ayudar a detectar potenciales problemas que se pueden generar en una instalación, me van a ayudar a establecer soluciones y parámetros también, ¿ya? Dentro de eso vamos a hablar de lo que es la tensión, o el voltaje también, como se le llama, tensión o voltaje. Vamos a ver que cada una de ellas se identifica con una letra y tiene una unidad de medición, ¿ya? Por ejemplo, la tensión o el voltaje se mide en volt. Por otro lado tenemos la resistencia eléctrica, que es muy importante conocerla porque es la oposición que oponen los elementos al flujo. Por otro lado vamos a hablar de la intensidad eléctrica, que tiene que ver con el grado, en este caso, de fuente eléctrica que estoy generando. Y vamos a hablar de potencia eléctrica. La potencia tiene que ver un poquito con el trabajo que ejerce la electricidad y eso se manifiesta
a través de lo que comúnmente los artefactos o el funcionamiento que los artefactos nos declaran. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, a veces usted en su casa tiene un refrigerador, un microondas, un horno, todo lo que es de alguna forma eléctrico, y generalmente trae una nota, una etiqueta en amarillo? No sé si la han visto. O sea, por ejemplo, dice que, bueno, lo primero que tiene que decir obviamente que es un producto que está certificado por la SEC, y lo otro también que dice, por ejemplo, la potencia en watts. No sé si se han dado cuenta. Las lavadoras, por ejemplo, qué sé yo, todos los artefactos dicen ahí. Y obviamente eso es una información que la SEC la pide que se declare para que obviamente medir un poquito el consumo. De hecho, yo les voy a enseñar también, no sé si alcanzo hoy día la próxima semana, cómo se mide el consumo eléctrico y cómo ustedes lo pueden calcular en función de lo que se paga por el kilowatt hora, y en base a eso más o menos cómo se hace el cálculo por consumo mensual. ¿Ya? Obviamente eso va a variar en base al valor del kilowatt hora que se pague, por ejemplo, en ciertas zonas. Por ejemplo, aquí esta zona que estamos entre el límite entre Viña y Quilpué, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, hay un tipo de valor hora kilowatt, ¿no? O al revés, hay un valor del kilowatt hora en ciertas zonas, por ejemplo, perdón, digo en ciertas horas. Entonces, por ejemplo, claro, cuando viene el horario punta o el horario peak, que es como el mediodía y en la noche o en la mañana, ahí sube el valor hora. Por ejemplo, en este horario, ya siendo más de las 9 ya, obviamente ahí baja el valor hora. Y eso la gente no lo sabe. ¿Ya? Por ejemplo, fin de semana también sube el valor hora. Entonces, algo que está en movimiento, que tampoco es el mismo valor hora, por ejemplo, de, no sé, de Villa Alemana, de Limache, hacia el sector de Casablanca, sin salirnos de la región, o en Valparaíso mismo, qué sé yo, son distintos. Entonces, vamos a ir calculando en función del valor hora para más o menos tener una estandarización del proceso. ¿Ya? Esas son las 4 variables entonces con las cuales vamos a trabajar y la cual va a estar fundado, por un lado, nuestro proyecto, pero también, obviamente, algunos cálculos que tenemos que conocer. ¿Ok? Ya, entonces, veamos la primera. Tensión eléctrica o voltaje. Vamos a decir que la tensión eléctrica o el voltaje, lo primero que vamos a decir que cuando decimos tensión o voltaje, se refiere a una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos nosotros de puntos, tiene que ver un poquito, yo les decía, con las cajas de derivación. Una caja de derivación es un punto. ¿Se acuerda que yo lo expliqué eso en la clase pasada? Una caja de derivación, perdón, digo, es de alguna forma un elemento donde llegan la mayor cantidad de los conductores. ¿Y qué hacemos con los conductores? ¿Cierto? Procedemos a chicotearlos, ¿ya? Ese sería un punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tensión eléctrica sería para nosotros la unión desde una caja hasta otra caja. Realmente en una instalación domiciliaria, ¿cierto? No tenemos una caja de derivación, tenemos varias, porque tenemos que conectar varios sistemas, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a decir que son puntos distintos, puntos diferentes para poder conectarnos, y particularmente esa diferencia que hay entre una caja y otra se logra ir subsanando, ¿ya? Y eso cómo se va subsanando en base a la cantidad de voltaje o de volts que se están transmitiendo desde una a otra. La tensión se mide en volts, V, y se representa con una letra V también, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. La tensión o voltaje se mide con una letra V y se representa o se mide en volt o voltios, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, en base a eso, como yo les decía, debemos de saber que la tensión o el voltaje máximo para una vivienda domiciliaria son 220 voltios, ¿ya? Si tuviéramos una instalación, por ejemplo, para condominio de departamento o lugares institucionales, por ejemplo, como este, generalmente el consumo va hasta 320 volts aproximadamente, puede ir de 320 a 380 volts. Y para ya, vamos a decirlo así, categorización industriales, ya podríamos llegar hasta 420 a 450 voltios. Eso a nivel industrial. Pero lo que nos interesa a nosotros, que a nivel domiciliario, 220 voltios. ¿Ya? Ese es el parámetro de trabajo. Por otro lado, vamos a decir que es la fuerza, ¿cierto?, necesaria que se requiere para que circule el flujo o la corriente eléctrica, ¿ya? Para que circule, en este caso, ¿cierto?, el flujo o la corriente eléctrica a través de un conductor. Usted ya sabe lo que es un conductor, usted ya está familiarizado con ese concepto, por eso lo hablo así tan abiertamente. Usted sabe que tenemos el conductor, ¿cierto?, tiene la chaqueta o el recubrimiento, después tenemos el aislante y debajo del aislante tenemos el alma conductora. Recuerde que técnicamente no es bueno decir el alambre, no, es el alma conductora. Eso yo lo expliqué en taller también la clase pasada.
Entonces, por esa razón, vamos a decir que desde una caja a otra, entonces en estricto rigor, tenemos la conexión de este elemento. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, un enchufe doble o dos efectos. Ese enchufe se va a ver alimentado desde una caja de derivación, porque finalmente es la caja de derivación la que me va a permitir, o desde ahí es donde yo alimento, ¿cierto?, un enchufe, un interruptor, un portalámpara, todo lo que yo requiera finalmente va a ser gracias a que por la caja de derivación o por el punto va a pasar todo el flujo. ¿Ya? Ese es, de alguna forma, es el punto central, por eso le llaman puntos también, o partidas le llaman algunos. ¿Ya? Entonces, desde ahí es que nosotros hacemos la conexión. En base a eso, como yo le decía, por el punto o por la caja va a pasar esa fuerza, porque es una fuerza obviamente de alimentación. Esa es la fuerza que va desde una dirección a otra y eso es lo que permite el flujo libre. ¿no? Por eso yo le decía, es tan importante que sobre todo en las cajas de derivación hagamos el chicoteo de forma correcta. Y algunos los felicité la clase pasada en el taller porque es que yo, de alguna forma, a pesar que trabajamos con más de 2 conductores, ¿cierto? Cómo les quedó obviamente el amarro, el chicoteo quedó excelente en este caso a los conductores, porque yo les decía, de eso depende que esa fuerza o ese flujo pueda ser traspasado. Si no hacemos un buen chicoteo, si no unimos de buena forma a los conductores, si no generamos un buen recubrimiento con cinta aislante, claramente no vamos a generar ese paso de energía eléctrica. ¿Okay? Por eso es tan importante eso. Entonces, primera variable, la tensión o el voltaje. En algunos textos, en algunos manuales, o en algunos lados se habla de tensión, en otros lados se habla de voltaje, pero es el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, el voltaje es la fuerza que yo requiero para alimentar un sistema o para alimentar artefactos. ¿Estamos? Hasta este momento, ¿cierto? Aún no lo hemos experimentado esta variable porque hemos estado solamente presentando los circuitos. La próxima semana, Dios mediante, y vamos a tener la oportunidad de experimentar, ¿cierto?, esta variable, ¿ya? Para ver un poquito el buen funcionamiento entonces de un circuito, de un sistema. Esa es la primera variable, ¿ya? Segunda variable, la resistencia, ¿ya? Y ahí le puse un viejito ahí, ¿cierto? Algunos de ustedes ahí cuando estaban en el gimnasio, antes de que venía todo el tema de la pandemia, estallido social. Y vamos a decir que la resistencia tiene que ver un poquito con, así como vemos en la foto, con la oposición en este caso que yo genero, ¿ya? Con la oposición en este caso que yo genero al flujo de electrones, ¿ok? Porque yo le explicaba en la clase pasada que gracias al alma conductora es que nosotros tenemos, ¿cierto?, en los flujos eléctricos. El alma conductora, que generalmente es de cobre, estaño, plata u otro elemento, ¿cierto? Yo puedo generar el flujo, el paso de electrones de forma libre, ¿ya? Pero también resulta que yo podría colocar oposición a ese paso, a ese flujo de electrones. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo puedo generar esa resistencia a través de los aislantes? El aislante, la función que tiene de forma pertinente, que ya lo vamos a ver, justamente tiene la función de oponer resistencia, ¿cierto?, al paso de esos electrones. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a decir que esos aislantes, la función que cumplen, finalmente es la resistencia y esa yo la puedo medir. En base a eso lo que hace es que me controla el flujo eléctrico. Lo que hace es que lo controla. Porque se imagina, ¿cierto?, que, por ejemplo, yo estoy recepcionando el flujo eléctrico, la tensión eléctrica, que aproximadamente el tendido eléctrico, realmente, ¿cierto?, el flujo anda por ahí por el orden de los 380 volts aproximadamente, y de ahí disminuye para llegar a 220 para alimentar nuestras viviendas. Se imagina en este caso que en todo el flujo hubieran discurriendo 220 de forma constante, también lo que pasaría es que podría sobredimensionar el sistema. Entonces, para eso lo que hace este factor, o esta, vamos a decir así, esta cualidad, lo que hace es que permite controlar un poco el flujo. Es como lo que hace en instalaciones de gas, yo le explicaba el regulador, ¿cierto? El regulador me ayudaba a controlar el paso del gas. Acá pasa lo mismo. Entonces, en base a eso, este flujo, ¿cierto? ¿Cómo yo lo puedo medir? En ohm. ¿Ya? Ohms, ohm, que es una letra del alfabeto griego, ¿cierto? En ohm, imagino que la han oído hablar, y se representa en este caso como R o W. ¿Ya? R o W, esa es la letra que le vamos a designar. Recuerden, la tensión o el voltaje se representa con una V y la medimos en volts o voltios. Y la resistencia la vamos a designar con una R o una W y la vamos a medir en ohm. ¿Ya? Ahora, en base a eso, ¿para qué diseñamos la resistencia? Obviamente, de manera fundamental, se diseñan para lo que dice arriba, para controlar el flujo de electrones o el flujo de corriente. Si yo no lo controlara, se podría volver caótico el sistema. Por eso necesito controlarlo. En ese sentido, me va a ayudar justamente la resistencia.
¿ya? ¿Han oído hablar ustedes que, por ejemplo, incluso los artefactos eléctricos tienen resistencia? Por ejemplo, una plancha. Una plancha tiene lo que se llama la resistencia. Lo que hace fundamentalmente es me controla, impide que, por ejemplo, pase un flujo grande de electrones, simplemente permite que pase lo justo necesario para que pueda alimentar ese artefacto, ¿ya? Por esa razón son necesarias las resistencias, ¿ya? Se imagina que en este caso, aunque es muy improbable, poco probable que pase, por ejemplo, se imagina que, no sé, pues tengo una pantalla, tengo una lavadora, ¿cierto? Y me pase los 220 volts, ¿cierto? Difícil que pase. Pero si eso llegara a pasar, ahí es donde se activan las resistencias. La resistencia del sistema y la resistencia de los artefactos. ¿Se dan cuenta? O sea, es súper importante esta variable. Por eso ahí les coloqué unos viejitos acá, ¿cierto? Cargando y todo lo demás. Porque finalmente, claro, ellos están generando resistencia en base a la carga. Porque finalmente se habla de la carga eléctrica. El flujo eléctrico es como una carga, y esa carga, ¿cierto? Yo impido el paso o regulo el paso justamente a través de esta variable. Eso lo vemos a través de los disyuntores, los diferenciales y otros sistemas más de seguridad que tenemos en nuestras viviendas, ¿ya? Entonces, segunda variable a establecer, la resistencia. Y vamos a ver que tanto el voltaje como la resistencia se calculan, ¿ya? Y ahí es donde entra la ley de Ohm que yo le decía. Ahí es donde entra la famosa ley de Ohm, en base al cálculo de esas variables. Luego tenemos la intensidad eléctrica, ¿ya? O intensidad. La intensidad, vamos a decir que es la cantidad de corriente eléctrica que está circulando por un conductor. Háganse la idea que esto es un conductor, ¿ya? Háganse la idea que esto es un conductor, que dentro está el aislante y dentro está el alambre de, sé que no es el nombre técnico, pero o alma conductora, el alma conductora de cobre. Imagínense, ¿cierto? Aquí tenemos el alma conductora de cobre y lo que hay dentro es electrones que están viajando en una dirección. Puede ser en una dirección o en otra, en este caso son unidireccionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que mide la intensidad eléctrica? Justamente trata de medir esa cantidad de electrones, de forma aproximada, que están discurriendo por un alma conductora. ¿Cómo lo va a hacer? Justamente lo va a medir en ampere o amperio, ¿ya? Lo va a medir en este caso en amperio o amperio. Ahora, ¿cómo la vamos a denotar nosotros? Con una letra I latina. I latina quiere decir intensidad, ¿cierto? Y la vamos a medir en ampere o amperio, ¿ya? En ese sentido, vamos a decir que si yo la tuviera que definir, se define así, como flujo de electrones, porque la intensidad es eso, es la cantidad o es el flujo de electrones que están discurriendo en cierto tiempo o en cierto momento. Eso se puede medir justamente en ampere. Por esa razón que a veces, por ejemplo, los tester o los multitester, la mayoría o alguno de ellos funciona ampere, justamente lo que me está diciendo el ampere es calculando un dato aproximado de la cantidad del flujo de electrones que se están moviendo de un lugar a otro, incluso bajo cierta velocidad. Yo podría medir hasta la velocidad con los amperios hoy día, que son mucho más finos que los más antiguos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la intensidad es una variable que yo tengo que conocer. Tengo que saber, obviamente, si el sistema me está entregando la cantidad de electrones que se requieren para poder alimentar un proyecto domiciliario, ¿ya? Entonces tenemos el voltaje, tenemos la resistencia y tenemos la intensidad. Estas tres variables, las vamos a ir combinando y las vamos a ir mixturando, ¿cierto? Insisto, para poder hacer algunos cálculos con respecto a lo que es el flujo eléctrico, ¿ok? Con respecto a lo que es el flujo eléctrico entonces, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Estas tres variables, pues son 4. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede ir haciendo, igual los que están desde sus casas. Ya. Y tenemos la potencia. ¿Ya? La potencia eléctrica, entonces. Para complementar las 4 variables, tenemos la potencia eléctrica. ¿Ya? Vamos a decir que la potencia, muchachos, es el trabajo final. ¿Ya? Porque si se dieron cuenta, yo les hablé de voltaje, les hablé de intensidad, resistencia, pero fíjese, esa para nosotros no son así como tan cercanas, pero esta es más cercana para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí yo veo el resultado, o sea, el resultado del voltaje, el resultado de la intensidad y de la resistencia, el de esos tres, ¿cierto? Si yo sumar esas tres variables, es igual a, podríamos decir, potencia, porque es lo que yo veo reflejado. Vamos a decir que la potencia, ¿cierto? Es el trabajo que hace la intensidad, la resistencia y obviamente el voltaje para poder alimentar un artefacto, ¿ya? La vamos a denotar la potencia con una letra P mayúscula y la vamos a medir en watts, ¿ya? Que era lo que yo le decía hace poquito. La en watt y la representamos con una letra P mayúscula. Vamos a decir que es el consumo que tiene un cierto artefacto o aparato eléctrico, ¿ya?
Todo artefacto o aparato eléctrico que está conectado, valga la redundancia, a la red eléctrica, vamos a decir entonces, ¿cierto?, que eso es potencia, ¿ya? Potencia. Y para eso yo le decía, es fácil, uno va y ve la etiqueta del artefacto y ve más o menos, ¿cierto?, cuánto es el consumo que me está entregando. Y en base a eso los artefactos se clasifican, por ejemplo, en base al grado de potencia. Y mayormente, por ejemplo, si hoy día los artefactos son de flujo sustentable, o en este caso, ¿cierto?, incluso hoy día todo el tema de la iluminación, también esto le decía yo de la iluminación LED, incluso todo eso hoy día se mide porque ventajosamente hoy día todo lo que es sustentable tiende a tener un menor consumo también, ¿ya? También lo vamos a estudiar, vamos a ver un poquito de sustentabilidad en ese aspecto, ¿ya? Eso, por ejemplo, acá tenemos una ampolleta, un microondas, un tostador, una lámpara, y si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas necesita estar conectado a la red para que funcione de manera óptima, ¿ya? Y bajo eso tiene un cierto consumo. ¿Ya? Bajo esa variante tiene un cierto consumo, insisto, ese consumo le llamamos nosotros la potencia, ¿ya? La potencia. La potencia es fundamental porque en un proyecto eléctrico, si hay algo que le van a pedir a ustedes, es la potencia total declarada. Es como cuando en gas, ¿cierto?, necesitamos saber el consumo, ¿cierto?, total por la instalación. Acá es una de las cosas que se le solicita, en este caso la SEC, o quien le vaya a usted a recibir su proyecto eléctrico, una de las cosas que le va a solicitar es la potencia total declarada, ¿ya? El PTD, potencia total declarada, y en base a eso se va a revisar y se va a chequear un proyecto, ¿okay? Eso también es algo que vamos a medir y que se establece también en watts, ¿ok? Se establece también en watts. ¿Se entiende, muchachos? ¿Quedan claras un poquito las 4 variables? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Ya, porque esas variables son importantes, recuérdese, voltaje o tensión se representa con una letra V, ¿ya? Se mide en volts. Tenemos en este caso, ¿cierto?, la resistencia, que la medimos con una R o una W, y, ¿cierto?, la podemos medir en ¿qué unidad dijimos la resistencia? ¿Qué unidad se mide la resistencia, dijimos? ¿Cómo se llama? En ohm, bien, correcto, estaban atentos, ¿ya? Posteriormente hablamos de la intensidad, se presenta con una letra I latina, ¿y en qué unidad la podemos medir la intensidad? ¿Cuál es la unidad de la intensidad, dijimos? Bien, ampere, correcto. Y finalmente tenemos la potencia, se representa con una letra P, y la podemos medir en este caso, ¿cierto?, en watts. No se olviden de eso, ¿ya? No es necesario que lo memoricen, pero en este caso tenerlo ahí presente, que cada una de estas variables se representa con una letra y con una unidad, porque después vamos a ir jugando con algunos ejercicios también, entonces la gracia que usted ya más o menos vayas manejando, o sea, si yo le coloco una I, sepa que es la intensidad, ¿ya? Y así cada una de las variantes. Entonces, ¿cómo se relaciona todo eso? Todo eso se relaciona en base a esto. Todas esas 4 variables, vamos a decir que se relaciona con esto, con los conductores, ¿ya? Usted ya sabe lo que es un conductor, pero yo igual se lo voy a definir, ¿ya? Un conductor, ya sea si es de 1,5, que yo le decía que el de 1,5 ya está prácticamente out, fuera, de 2,5 en este caso, o uno de 4,0 y todo lo demás, de ahí le voy a mandar una tabla con el listado comercial de los conductores que existen, ¿ya? Para que la tengan también la maneje. Y en base a eso vamos a decir que el conductor, ¿cuál es la función principal? Lo que hace, ¿cierto?, es que permite que los electrones puedan estar discurriendo o que puedan viajar de forma libre. En el fondo, un conductor no le coloca oposición a los electrones. Eso es lo que hace el conductor. Permite que los electrones viajen de forma libre. Es un conductor, ¿no? Por eso viene la palabra conducir, porque conduce el flujo eléctrico. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a decir. Por otro lado, vamos a decir que técnicamente el alma conductora de cobre, por ejemplo, junto con la de plata, estaño y todas las que se utilizan hoy día, vamos a decir que son los mejores ejemplos, ¿ya? Porque por el alma conductora, ¿cierto?, pasa el flujo eléctrico. Vamos a decir también que en algunos casos se dice que tienen átomo inestable. ¿Qué significa átomo inestable? Significa en este caso que no tengo la misma cantidad de partículas negativas y partículas positivas. ¿Se acuerda que yo le decía en la clase pasada que para que haya un equilibrio tiene que haber misma cantidad de partículas positivas y negativas? ¿Se recuerdan? Entonces se llama átomo estable o átomo de valencia o de covalencia. Y eso lo que hace, ¿cierto?, es que de alguna forma yo le coloque un freno al flujo eléctrico. En este caso no, porque como un conductor conduce la energía, lo que vamos a decir es que hay una cierta inestabilidad. Inestabilidad se refiere a que no hay la misma cantidad de partículas positivas y negativas, ¿ya?
Por otro lado, también vamos a decir que la mayoría de los elementos metálicos son buenos conductores del flujo eléctrico. Por eso le decía yo, ¿cierto? Obviamente usted cuando se baja un auto o cuando usted, por ejemplo, qué sé yo, pasa algún elemento metálico cerca suyo, inmediatamente tiene que saber es que va a permitir el flujo eléctrico, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? La plata, y le puse algunos, el cobre, el aluminio, el hierro, entre otros, todo lo que tenga una composición metálica va a ser siempre un buen conductor, va a permitir el flujo libre, no le va a colocar oposición al flujo eléctrico. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan también, muchachos. Todo lo que sea, de alguna forma, que tenga un condimento metálico o que tenga elementos metálicos en su configuración, siempre va a permitir el flujo, en este caso, ¿cierto?, normal de electrones. ¿Ya? Por eso es que es tan importante, por ejemplo, cuando se desarrolla una instalación eléctrica o la gente que trabaja con esto, no sé si han oído hablar en este caso que trabaja con los famosos zapatos dieléctricos, ¿ya? ¿Qué significa los zapatos dieléctricos? Significa que son zapatos, ¿cierto?, que tienen una configuración de goma y un elemento también protector que impide el flujo, en este caso, el paso eléctrico. Por ejemplo, todos los que andan trabajando generalmente en sistemas de iluminación, todo lo que son sistemas de iluminación, ¿cierto?, del posteado y todo lo que es, andan con zapatos dieléctricos. Obviamente cuando hay una instalación no se va a probar, se pide eso, porque lo que hacen es que impiden el flujo de electrones, que estos traspasan obviamente hacia la persona, ¿ya? Otra cosa que es importante también destacar es que, aparte de los elementos metálicos, hay otros elementos que también son buenos conductores del flujo eléctrico, ¿cierto? Por ejemplo, el agua, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua es un buen conductor de lo que es el flujo eléctrico también. Por eso es que es tan peligroso y es tan complicado. Yo siempre tengo mucho cuidado. Por ejemplo, cuando tenemos flujo eléctrico, tenemos un conductor y hay una superficie húmeda, ¿ya? Eso es típico que pasa en obra. Es típico, entonces eso es algo que hay que fijarse. De hecho, este día jueves, cuando tengamos ahí hormigón, si algo que yo les voy a pedir, aunque vamos a estar ahí con nuestro apoyo académico que es Esteban, que como la superficie obviamente va a estar mojada, el suelo, el pavimento, tengamos mucho cuidado obviamente con la conexión a la betonera, por ejemplo, con el alargador. Porque es típico que, lo he visto todas estas veces, el suelo está mojado y dejemos nomás el cable en el suelo, ¿ya? Entonces son cosas importantes que hay que tener en consideración. Hay otros elementos más, por supuesto, que vamos a decir que son buenos conductores del flujo eléctrico, pero vamos a ir tocando y conversando algunos de ellos paso a paso, piano, como decía mi abuelita. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que cada uno de estos elementos que tengan configuración metálica tienen o poseen el paso del flujo eléctrico, ¿ya? Entonces se llaman conductores porque conducen el flujo eléctrico, tienen una buena conducción, ¿ok? Hablemos un poquito ahora del opuesto, porque el conductor tiene su opuesto, el aislante, y de aquí viene el nombre de la cinta aislante, ¿no?, con la que ustedes han estado trabajando. Por eso se usa cinta aislante, no solamente para recubrir, sino porque tiene esta función. Vamos a decir que es un material que lo que hace es que puede resistir o detener en este caso el flujo, ¿ya? Puede resistir en este caso o detener el flujo eléctrico. Puede ser o lo uno o lo otro, dependiendo del tipo de aislante. Vamos a decir que los átomos de los aislantes son mucho más estables. Claro que tienen que ser estables. ¿Por qué razón? Porque tengo que tener la misma cantidad de elementos positivos y negativos para poder detener. Yo les decía, esto es como la función matemática, por ejemplo. Si yo tengo positivo y tengo negativo y todos llegan a un punto común, o tengo una fuerza negativa y una positiva, ustedes saben que eso se anula, se hace cero. Entonces aquí pasa lo mismo, misma cantidad de partículas positivas, misma negativa, se anulan, se hacen cero o simplemente se detiene el flujo, ¿ya? En base a eso no permite que los electrones puedan discurrir fácilmente. Ahora, el aislante o el aislamiento, ¿cierto? En este caso los conductores, yo les decía, tenemos el conductor, en este caso tenemos el alma conductora, que ese sería el conductor, y posteriormente sobre ella tenemos el aislante, que es una capa o es una cobertura, y esa capa o esa cobertura justamente está diseñado para prevenir que el flujo... Chicos, ¿qué tal? Sí, adelante nomás muchachos, pasen nomás, adelante nomás chicos. Entonces, les decía que en estricto rigor el flujo o el paso eléctrico puede en este caso, ¿cierto?, ser detenido eventualmente o puede ser frenado, ¿ya? Dependiendo del tipo de aislante que tengamos, ¿cierto?, vamos a decir que el flujo eléctrico podría en este caso ser minimizado desde un 50 hasta un 60 y hasta un 90% incluso, ¿ya? Ahora, en sí hay que entender que los elementos conductores o ejemplos para elementos conductores, por ejemplo, podría ser el aire,
El aire, por ejemplo, es de alguna forma un elemento que incluso podría generar un aislante, por si no lo sabían, ¿ya? Por esa razón es que ocurre que, por ejemplo, en instalaciones donde se trabaja con lo que es el procesamiento de la energía eléctrica, justamente a veces hay cámaras aisladas y son cámaras que de alguna forma, ¿cierto?, poseen aire comprimido, ¿ya? Lo que se llama el aire comprimido, porque fundamentalmente se busca generar ese proceso de aislamiento, ¿ya? ¿Han oído hablar del término presuramiento o presurización? ¿No? ¿Nunca lo han oído mencionar? ¿Han viajado alguna vez en avión y se habla que el avión está presurizado y sale la voz de la persona, está presurizado y todo lo demás? Ya, eso hoy día se utiliza mucho, por ejemplo, en las instalaciones, ¿ya? Lo que es en este caso la presurización. Significa que se inyecta aire, por así decirlo, de hecho internamente eso es lo que pasa, ¿cierto? En el avión, cuando se habla que está presurizado, una pequeña cantidad de aire que evita, ¿cierto?, que se mezcle con el aire que está en el exterior con la presión. Se llama presurización o cajas presurizadas. De hecho, hoy en día, por ejemplo, todas las edificaciones nuevas, a contar del año 2020 en adelante, todo lo que son las cajas de los ascensores y las cajas escala hoy día vienen presurizadas, ¿sabían? Todos los edificios nuevos hoy día tienen que venir presurizados por normativa. ¿Y eso de qué me sirve? Eso nos sirve en caso de que haya, por ejemplo, una falla eléctrica o un incendio, ¿cierto? Me va a proteger, son zonas de seguridad. Fíjense esto nomás, imagínense. Se genera un incendio, por ejemplo, en una edificación en altura, ¿ya? Y el primer lugar que va a buscar, porque finalmente el humo, el dióxido de carbono es el que colapsa y es el que finalmente por el cual las personas terminan muriendo, ¿cierto? Fíjense que lo primero que va a buscar es un lugar por donde subir. ¿Y saben cuál es el lugar más común que va a buscar? La caja del ascensor, sube directamente. O la caja escala. Son lugares que sube fácilmente el dióxido de carbono, el humo, para que me entiendan, el hollín. Y fíjense que, ¿qué fue lo que se dio cuenta? Que fue lo que se dio cuenta en este caso la gente que es bien, en este caso, perita en el tema, se dieron cuenta que si, por ejemplo, se lograban presurizar, o sea, inyectar una cantidad de aire, una presión importante en las cajas escala y en las cajas de los ascensores, lo que iba a pasar es que ni el dióxido de carbono ni el hollín iba a poder entrar o penetrar ahí y se iban a mantener como zona de seguridad. Fíjense. Entonces, en ese sentido, hoy día se está trabajando mucho con los sistemas de presurización. Hoy día se presuran las cajas escala y las cajas de ascensor. Entonces, en caso de que, por ejemplo, ocurra un evento como ese, la gente va a poder resguardarse en las cajas escala o en las cajas de los ascensores, fíjense. ¿Ya? Eso ya es materia de otra asignatura, por supuesto, si ya eso es lo que se llaman instalaciones especiales, ¿cierto? Que antiguamente usted estaba en la malla antigua, pero por ejemplo al menos le coloco ese condimento, ese elemento. Entonces pasa lo mismo acá con el tema eléctrico. Hoy día, por ejemplo, se está mucho trabajando con presurización, ¿cierto? Se están presurizando ciertas áreas en caso de que eventualmente se genere un paso del flujo de la corriente eléctrica que pueda sobretensionar el sistema, ¿ya? Así que esas son variables importantes a considerar. Por otro lado, el vidrio también, que les vaya bien, cuídense. El vidrio también es un buen aislante, ¿ya? El vidrio también es un buen aislante, ¿okay? También un buen aislante al flujo, al paso eléctrico, por si no lo sabían, ¿ya? Dependiendo de la composición del vidrio, el componente cristalizado también. Los plásticos también, vamos a decir que en alguna medida, ¿cierto? Lo que hacen es que se oponen al flujo eléctrico, ¿ya? El caucho, la porcelana y así otros más. En general, vamos a decir que los derivados del petróleo se comportan muy bien como aislante. Los derivados del petróleo. Cuénteme. La madera vamos a decir que dependiendo, por eso no lo puse ahí. ¿Por qué digo depende? Porque recuerde que la madera, ¿cierto? Hablamos de madera seca y madera húmeda. Por ejemplo, si la madera está húmeda, claramente va a ser un conductor. Pero, por ejemplo, si la madera está seca, podría eventualmente trabajar como aislante. Por eso no lo coloqué ahí, ¿ya? De igual forma, por ejemplo, ¿qué le estaba diciendo yo? Se me fue la idea. Los derivados del petróleo, le decía yo, ¿cierto? Muchos de ellos son buenos aislantes, pero también hay otro derivado del petróleo que producto de tener un gran condimento de humedad, ¿cierto? Lo que se llama la humedad óptima, también, ¿cierto? Muchas veces podrían ser también conductores. Entonces, ya depende un poquito de los condimentos, de los elementos que se estén fraccionando. Por ejemplo, hay algunos derivados del petróleo que se mezclan con elementos metálicos. Y ahí ya al tener el condimento metálico, ya inmediatamente pasa a ser un conductor. ¿Se dan cuenta? Entonces, al menos esto, por nombrar algunos, vamos a decir que son muy buenos aislantes. Por eso, de hecho, se han dado cuenta que la gente que trabaja en el tema eléctrico, generalmente, no sé si lo coloqué acá o no, no parece que no, generalmente se han dado cuenta los guantes para eléctrico o los guantes para electricistas, generalmente esos son derivados del petróleo, ¿cierto? Están hechos a base de caucho y otros elementos, pero son derivados del petróleo porque fundamentalmente eso aísla. Los trajes que usan también, ¿cierto? Para hacer trabajo eléctrico también.
porque fundamentalmente generan, ¿cierto?, un aislamiento, ¿ya? Ahora, se supone que eso es como función preventiva también, eso es como función preventiva también idealmente, ¿ok? Pero al menos todos estos elementos, como le digo, tienen esa función. Es más, fíjense, el hecho de que nosotros recubramos nuestro sistema eléctrico con, por ejemplo, con el típico conduit. El conduit, ¿cierto?, también es un derivado del petróleo. Por lo tanto, lo que está haciendo también es que está aislando el flujo también, ¿ya? Los típicos, obviamente, conductores eléctricos que tenemos del área pública, ¿cierto? Usted sabe, sale por aquí a la calle, tenemos todo el sistema eléctrico. El recubrimiento es, de alguna forma, un cable, se llama engomado, que también proviene del caucho, ¿se dan cuenta? Y eso permite que, si usted lo llega a tocar, pueda tener un golpe o un flujo eléctrico, ¿ya? Ahora también vamos a ver que hay ciertas líneas aéreas que en Chile, pues se llaman líneas aéreas, por si acaso, no entienda el concepto, pero todo lo que es el tendido eléctrico técnicamente se llaman líneas aéreas. Hay líneas aéreas que, por ejemplo, van recubiertas, como el tendido eléctrico, pero hay otras líneas aéreas que en este caso van desnudas. Por ejemplo, nuestro metro, el Merval, se han dado cuenta que va conectado al flujo, ¿cierto? Y lo que hace, obviamente, es que al hacer la conexión, ¿cierto?, tiene alimentación. Eso se llama línea aérea desnuda. Los que han andado por Valparaíso, el trole, ¿cierto? El trolebús que va conectado al tendido, se llama línea aérea desnuda. No tienen esa cobertura, tienen solamente el alma conductora y el aislante, y eso permite hacer la conexión. Eso se llama alma desnuda. Y las que tienen recubrimiento son, por ejemplo, las líneas aéreas que nosotros tenemos acá en el tendido eléctrico, ¿ya? Entonces, esos son más o menos algunos elementos que son importantes que ustedes conozcan también con respecto a las instalaciones, ¿ya? ¿Queda claro, muchachos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Se entiende? Bueno, hoy día hemos hablado un poquito de tipo de generación de corriente eléctrica, variable eléctrica, las toqué someramente, y les hablé del concepto, en este caso, aislante y el concepto conductor. Me toca todavía hablar al menos otros 2 o 3 conceptos más y con eso partir trabajando con la ley de Ohm, con algunos cálculos que nos vamos a entretener bastante. ¿Dudas, consultas, inquietudes, muchachos? Los que están aquí presencial, los que están desde sus casas. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, entonces, muchachos, un poco para ir redondeando la idea, ¿para qué me sirve conocer estas variables o estos conceptos? Porque con esto vamos a formular un sistema eléctrico, ¿cierto? O más que eso, vamos a conocer las variables de un sistema eléctrico por un lado, y por otro vamos a ser capaces de formular un proyecto eléctrico, que es lo que yo quiero que ustedes realicen finalmente. Al término del curso terminamos con un proyecto de gas y un proyecto eléctrico, y este se pueda presentar como corresponde, o sepan al menos los elementos con los cuales se debe presentar conforme a lo establece la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ok? Ya, avisito, vuelvo a recordar, para los que están conectados en sus casas y los que están acá también en sala, mañana recuerde que nos encontramos 14:30 horas. ¿Con qué grupo vengo mañana primero? Ayúdenme. ¿El 2 o el 1? ¿El 1? Ya, 1 y 2. Ya, de todas formas igual voy a revisarlo. 1 y 2, 1 primero entonces 14:30 y el 2 a las 16:30. Mañana vamos a trabajar Dios mediante con un circuito de una combinación. Y recuerde que la próxima semana tenemos evaluación en taller, ya de la experiencia práctica, ¿cierto? Usted sabe cómo lo vamos a evaluar a través de la conexión, a través del checklist y del paso a paso, ¿ya? Así que eso también voy a dar algunas variables. Eso sería entonces, muchachos. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Y recuerden, voy a pasar otro avisito. Recuerden que el día jueves, como la mayoría están conmigo en Hormigón, partimos directamente en taller también, ¿ya? Eso sería, chicos. Lo dejamos hasta acá entonces. De hecho, me pasé 5 minutos, disculpen. Así que nos estamos viendo también, ¿ya? Que estén bien, que tengan muy buen inicio de semana, que ya nos queda, estamos ya en semana 12, 13 por ahí, así que ya nos están empezando a quedar un poquito menos de semana para poder terminar el semestre, muchachos, ¿ok? Que les vaya bien, chicos. Los que están conectados acá también en forma online, me despido, que estén muy bien, voy a detener la grabación